capítulo 9, gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 21. Aleluya. Vamos a leer al 23, gloria a Dios, para poder meditar un momento la palabra del Señor. Aleluya. Lucas en su capítulo 9, 21 y 23. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos dice así: pero Él mandó a que nadie dijese en esto, encargándoles rigurosamente diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Puede sentarse, hermanos. Siéntese, tome su lugar y vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Les decía, hermanos, nos bendición porque hoy es día de oración y en la mañana también nos vamos a esforzar para orar. Pero hermanos, así lo quiere el Señor con nosotros. Porque ¿quién padre sería, hermanos, de no esforzarse para poder guiar a su hijo en el buen camino? No sería un buen padre aquel que no se esfuerza para guiar a su hijo en el buen camino. Hermanos, leía yo esta lectura y me puse a pensar y me puse a meditar, hermanos, que el Señor nos manda, el Señor siempre ha conducido a su pueblo desde que el Señor sacó a su pueblo Israel de hermanos, aquella esclavitud. El Señor, hermanos, ha estado siempre trabajando con su pueblo, pero también con nosotros el Señor ha sido muy bueno. Pero hermanos, recordemos que su palabra lo ha dejado para que nosotros cada día, hermanos, nos esforcemos en poder leer su palabra, meditar en ella, hermanos, porque ¿de qué más nos podemos llenar? Porque allá afuera, hermanos, el mundo está lleno de muchas cosas. Cuánta basura, hermanos, que hoy el mundo está, hermanos, cometiendo allá afuera. Y hermanos, a veces, hermanos, el pueblo de Dios, si nos inclinamos mucho en las cosas, hermanos, de aquí abajo, las cosas, hermanos, de esta tierra, le quiero recordar que la palabra del Señor dice que, hermanos, nada podemos llevarnos. Hermanos, nada nos trajimos y nada nos podemos llevar. Hermanos, no nos aferremos mucho, hermanos, en lo material, porque no nos va a dejar, hermanos, dicen allá en nuestro pueblo, no nos va a dar pero ni ganancia. Hermanos, en poder esforzarnos en lo material, hermanos, sí, hermanos, va a tener su recompensa, porque lo miramos, hermanos. Yo me doy cuenta, hermanos, aquellos hermanos, y no me dejarán mentir los hermanos que compran o que puedan, hermanos, sacar un carro en un dealer. Se sacrifican, hermanos, para poder pagar un carro, hermanos, a cada mes. Y a veces yo me pongo a pensar y digo: Señor, está en tu voluntad, pero si no, Señor, yo sé que no puedo hacer tantas cosas en esta tierra, porque un día el Señor mismo lo dijo, que hermanos, nada nos trajimos y nada nos vamos a llevar. Pero fíjese, me llamó la atención mucho en el versículo 23 que dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Fíjese que en la última estrofa
me puso un poco poder analizar, porque dice, cada día y sígueme. Tome su cruz cada día y sígueme. Hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? El Señor, si nos exhorta, hermanos, dice, tome su cruz cada día y sígueme. Hermanos, porque puede ser saliendo de aquí y nosotros vamos a bajar la cruz. Hermanos, el Señor nos exhorta que como pueblo de Dios, así como, hermanos, estamos en la casa de oración, así, hermanos, como pueblo de Dios, que, hermanos, nos portamos de buen corazón en la casa del Señor. Hermanos, ¿no será que así también quiere el Señor que nosotros hagamos allá afuera? Porque recuerdas, hermanos, que tenemos 3 días de servicio y venimos jueves, sábado y domingo a escuchar la palabra del Señor. Pero el Señor nos exhorta, hermanos, que no solo 3 días podemos, hermanos, retomar y recobrar fuerza. El Señor, hermanos, nos exhorta que nosotros debemos, hermanos, de cada día esforzarnos. Hermanos, en esto de la oración de la madrugada, me he puesto un poco a pensar sobre de eso, que el cuerpo, hermanos, cuando descansa mucho, el cuerpo se acostumbra. Y hermanos, para levantarse a esa hora, a veces a mí me cuesta también. Y a veces le digo al Señor, Señor, perdóname porque tal vez cuando puedo despertar ahora en la noche en mi sueño, o Señor, puedo despertarme y a lo mejor tú quieres algo conmigo, tú quieres tal vez algo de mí, Señor. Pero hermanos, cuando este cuerpo se cansa, hermanos, créame que el ser humano es ser humano, pero hermanos, a veces decimos, no, el Señor conoce nuestra necesidad. El Señor ya conoce nuestra necesidad, así que no hay ningún problema. Más adelante le voy a leer unos versículos a dónde o a qué me refiero que el Señor cada día necesita que nosotros siempre tomemos, hermanos, esa responsabilidad que, hermanos, se nos ha encomendado. Hermanos, no vengo, hermanos, tal vez no vengo a juzgarlo, pero vengo, hermanos, a animarlo para que, hermanos, siempre tengamos esa responsabilidad de buscar el rostro del Señor. Hermanos, porque no puede ser que estando 20 años en el Evangelio y, hermanos, en un solo momento se vaya a perder nuestra alma. Hermanos, ¿de qué sirve estar 30, 40 años en el Evangelio si en el instante que venga la muerte no estamos bien? Nos vamos a perder, hermanos. Es por eso el Señor, Él mismo, hermanos, el Señor es muy caballero. El Señor no esfuerza a nadie, porque su palabra dice que Él toca la puerta. Hermanos, el Señor es un Dios de hermanos más que misericordia, porque dice que Él toca, aquel que dice el que abre, aquel que, hermanos, deja que el Señor trate, hermanos, que hable en su corazón, que, hermanos, trate con ese corazón. Hermanos, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros, hermanos, nos mantengamos siempre firmes. El Señor quiere, hermanos, que nosotros nos mantengamos siempre con esa responsabilidad, hermanos. Cuando el Señor nos encontró, hermanos, ¿cómo estábamos? Hermanos, ahora que me tocó que tocar solo yo el piano, porque, hermanos, hoy pues no, el hermano que nos acompañaba con el bajo tuvo su atraso, pero
el Señor conoce, hermanos, la necesidad siempre. Y hermanos, tocando, me acordé en el tiempo, hermanos, que yo empecé a ejecutar el instrumento y tocábamos así solo. Y me acordaba, hermanos, cuando los hermanos cantaban y nosotros tocábamos el teclado. Hermanos, ¿desde dónde estábamos nosotros cuando el Señor nos escogió? Hermanos, no podemos decir por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios, hermanos, entendimiento, porque el Señor dice que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos conocía. Desde el vientre de nuestra madre el Señor ya nos escogió. Entonces, hermanos, no estamos aquí porque estamos por gusto. Estamos aquí es porque el Señor, hermanos, Él quiere que nosotros nos sigamos esforzándonos para, hermanos, poder llegar a la meta final. Abra su Biblia conmigo, ahí mismo, Lucas 9, aleluya, Lucas 9, Lucas capítulo 9, gloria a Dios, ahí mismo en él, leamos el 7 y hasta el 62, aleluya, gloria a Dios. Que la palabra del Señor, hermanos, aleluya, es muy bonito en cuanto, hermanos, nosotros lo hacemos con todo el corazón, gloria a Dios. Aleluya, es 9:57 hasta el 62. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor y dice: yendo ellos, uno les dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. La palabra del Señor es muy clara. Hermanos, siempre y cuando yo me pongo a pensar, hermanos, cuando se nos predica y dice, hermanos, la palabra del Señor no es necesario ser un teólogo. Hermanos, para poder entender no es necesario ser un licenciado, porque, hermanos, el Señor nos ha dado, hermanos, un entendimiento, nos ha dado, hermanos, el Señor nos da la sabiduría para que nosotros podamos, hermanos, entender su palabra. Pero, hermanos, este último versículo, el 62, que dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Y por qué el Señor, hermanos, dijo eso? ¿Se acuerda usted cuando el Señor dijo: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos? Hermanos, no todos toman, hermanos, esa decisión de poder decir: Señor, te voy a servir con todo mi corazón. Señor, te voy a servir con toda mi fuerza. Hermanos, pero es difícil decir: Señor, te voy a servir con todo mi tiempo. Porque, hermanos, el Señor ha sido muy bueno. Hermanos, el Señor nos ha dado un trabajo. Pero, hermanos, déjeme decirle que en el momento, hermanos, exacto, cuando es día de culto, es cuando se complican todas las cosas. Hermanos, ya que nos agarra un tráfico. Hermanos, si no es una cosa, es otra cosa. Pero, hermanos, ¿no será que el Señor, hermanos, nos aprueba a ver qué tan, hermanos, sabios somos? Hermanos, ¿no será que, hermanos, se nos está probando a ver, hermanos, qué tan decididos somos para servirle al Señor?
Porque hermanos, la palabra del Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Hermanos, pero con esto, y dice el 60, hermanos, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos, el reino de Dios. Hermanos, el Señor nos llama, hermanos, todos los días. El Señor, hermanos, nos habla siempre a donde quiera que estemos. En el camino, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Hermano, es más, cuando despertamos en las mañanas. Es nueva, hermanos, nueva. Él renueva la misericordia. Hermanos, sí es momento de decirle, Señor, gracias. Pero hermanos, ¿qué podemos decir? Señor, ayúdame, Señor, para llegar el jueves y poder estar en tu casa de oración. Hermanos, no será necesario decirle, Señor, permítame la vida para poder llegar al sábado y estar en tu casa de oración. Hermanos, es necesario, porque dice que todo lo que nosotros pidamos, confiando en Dios, creemos, hermanos, ese deseo en nuestro corazón de servirle al Señor. Hermanos, no hay nada perdido. Si usted, hermanos, pone su confianza en el Señor, no hay nada perdido. Hermanos, créanme, en mi poco tiempo de hermanos poder estar en este caminar, hermanos, he visto muchas cosas. Y es por eso, hermanos, cuando yo veo algo, escucho algo, hermanos, yo digo, el Señor mismo dijo en su palabra y el apóstol dijo, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Hermanos, cuando nosotros estamos, hermanos, sembrados, hermanos, cuando nosotros estamos bien firmes en el camino del Señor, hermanos, aunque vengan tempestades, aunque venga la lucha, hermanos, venga la prueba, podemos decir, Señor, estás con nosotros. Hermanos, me ha tocado, hermanos, ver cosas difíciles, pero solamente, hermanos, me queda decirle, Señor, dame paciencia y ayúdame a seguir adelante. Porque, hermanos, siendo hermanos de muy temprana edad, pero también tenemos luchas. Todos tenemos lucha, hermanos. Todos cruzamos, hermanos, pruebas, pero, hermanos, ¿qué más ha sido el Señor tan bueno con nosotros? Si usted está aquí porque, hermanos, el Señor ha tenido misericordia. Si no, ¿dónde estuviéramos? Estuviéramos, hermanos, ¿cuánta gente no estuviera hoy descansando en su hogar? ¿Cuánta gente estuviera, hermanos, tomando su cafecito? Hermanos, confiando que el día de mañana va a despertar como despertó hoy. Y no sabemos porque el día de mañana ya no es de nosotros. El día de mañana, hermanos, está en la voluntad del Señor. Así que, hermanos, sigamos confiando en el Señor. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Aleluya. Lucas 10, ahí mismo, hermanos, adelantito, Lucas 10, 23 y 24. Aleluya, gloria a Dios. 23 y 24. Aleluya. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Y los que traemos Biblia, leámoslo, hermanos, pero leámoslo y como dicen los hermanos siempre, si usted lo quiere, hermanos, estudiar más a profundo, hágalo en el hogar, porque, hermanos, es donde en nuestra casa tenemos un poquito más de tiempo poder, hermanos, meditar más en la palabra del Señor. 23 y 24 dice del capítulo 10 de Lucas: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Se da cuenta, hermanos, qué tan bueno ha sido el Señor? Hermanos, el Señor sigue haciendo milagros como hizo en aquel tiempo cuando Él vino a esta tierra.
Hermanos, no será tiempo de darle gracias al Señor y darle honra al Señor porque Él le merece. Hermanos, cuando nosotros vemos que el Señor hace un milagro en nuestra vida. Hermanos, donde tal vez los apóstoles, hermanos, tuvieron esa dicha de poder, hermanos, caminar con el Señor. Hermanos, aquellos discípulos tuvieron la dicha de tener cara a cara al Maestro, poder hablar con Él. Pero su palabra dice, hermanos, ¿a quién está hablando esto? Hermanos, la palabra, hermanos, se está dirigiendo a nosotros. Porque ahora, hermanos, no lo podemos ver. Ahora, hermanos, no lo podemos ver. Pero, hermanos, aquellos que lo han sentido me van a entender. No lo podemos ver, pero dice, lo podemos sentir. Hermanos, pero si usted se hace la pregunta, ¿y cómo lo podemos ver? Hermanos, el Señor se manifiesta en diferentes maneras. El Señor, hermanos, se manifiesta en diferentes maneras. Hermanos, ¿cómo podemos ver al Señor? ¿Cómo podemos caminar con el Señor? Hermanos, poder decirle, Señor, aumentanos la fe. Hermanos, ¿qué pasó con aquellos discípulos, hermanos, cuando se sentían que se hundían en aquella barca? ¿No le gritaban al Maestro? Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Mas el Señor, hermanos, se levantó y dijo, hombres de poca fe. Entonces, hermanos, pidámosle que el Señor nos aumente más la fe cada día. Que el Señor, hermanos, porque, hermanos, nuestra fe dice, aunque sea pequeña, pero, hermanos, el Señor nos aumenta la fe y nosotros tenemos esa fe y esa confianza, hermanos. La iglesia, hermanos, no seguiría como está. Hermanos, la iglesia de hoy debería, hermanos, de ver siempre, hermanos, estar fervientemente, dice, siempre en oración. Hermanos, porque si todos nos uniéramos, hermanos, somos un buen grupo para poder, hermanos, unirnos todos los días. Hermanos, con esto yo no lo voy a, hermanos, tal vez a ofender, pero, hermanos, tenemos 3 días de servicio. Yo a veces le digo, hermanos, a la familia, tenemos 3 días de servicio. Pero también tenemos lunes, martes y miércoles para hacer todo lo que tenemos que hacer. Aún nos queda viernes para hacer otras cosas más. Pero el jueves tenemos que ir a la casa de oración. Hermanos, ¿no será, hermanos, bueno eso delante del Señor que tener un buen pensamiento? Hermanos, eso es lo bueno para el Señor. El Señor, hermanos, ¿qué padre, hermanos, no se alegra al ver a su hijo hacer el bien? Hermanos, cuando el Señor ve que nosotros tenemos una intención buena, el Señor se alegra con nosotros. Hermanos, cuando tenemos, hermanos, pensamientos buenos para poder buscar siempre el rostro del Señor, el Señor, hermanos, se alegra ver que la creación siempre está firme. Que, hermanos, su creación, hermanos, está siempre buscando el rostro del Señor. Porque, hermanos, déjenme decirle, le dije de un principio, dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero, hermanos, si el Señor viniera hoy, hágase usted la pregunta, si el Señor viniera hoy, y muchos están allá afuera, hermanos, perdiendo su tiempo, malgastando su tiempo, hermanos, ¿qué sería de muchos cristianos? El día que el Señor convoca que su pueblo, hermanos, estemos reunidos para buscar su rostro. Por eso le decía, hermanos, en el momento de servicio es cuando, hermanos, se dejan venir muchas cosas. Muchas cosas. Pero, hermanos, es allí donde nosotros podemos, hermanos, tomar esa decisión. Tomar, hermanos, siempre la decisión de poder buscar el rostro del Señor.
Buscar siempre, hermanos, el rostro del Señor. Hermanos, el Señor está cerca de nosotros, hermanos. El Señor está cerca. Él, hermanos, habita en medio de su pueblo. Pero, hermanos, ¿cuál es lo que nos aparta, hermanos, a veces de las cosas del Señor? Hermanos, es lo material. Hermanos, no nos enfoquemos mucho en lo material. Enfocémonos, hermanos, siempre en buscar el rostro del Señor, porque el Señor ha sido bueno. Primera de Tesalonicenses 5, gloria a Dios. Vean conmigo, aleluya, Primera de Tesalonicenses, gloria a Dios. Vamos a ver la palabra del Señor. Hermano, recuérdase que debemos de estar siempre también muy agradecidos, hermanos, con el Señor. Aunque, hermanos, no estemos cruzando lucha, prueba, pero deberíamos, hermanos, de siempre estar en la casa del Señor. Porque el salmista David dijo que, hermanos, que él se alegraba con los que le decían: a la casa del Señor iremos. Primera Tesalonicenses, gloria a Dios, capítulo 5, 16. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Tesalonicenses 5, 16 al 19. Gloria a Dios. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, le digo, qué bueno es cuando cada día nos esforzamos de, hermanos, poder buscar el rostro del Señor. No nos cansemos, hermanos, de poder hablar con el Señor, porque, hermanos, no hay otra cosa más, hermanos. El mundo, hermanos, ofrece muchas cosas, pero, hermanos, son cosas pasajeras. Hermanos, el mundo, ¿cuánto no ofrece, hermanos? Hermanos, ¿cuántos amigos no se ofrecen para, hermanos, ofrecerle a uno muchas cosas? Pero, hermanos, es más sabio aquel que lo desprecie, porque aquel que lo acepte, hermanos, tal vez se cree muy, hermanos, el mejor de esta tierra. Pero, hermanos, no creo, porque, hermanos, el Señor dice, nos ha dado esa valentía. Hermanos, el Señor nos da esa fuerza, porque, hermanos, cuánta gente no niega al Señor. Cuánta gente no le preguntan, ¿y tú eres cristiano? Y dice, sí, voy cada vez en cuando a la iglesia, pero pues casi ni voy. Hermanos, no eso es negar al Señor. Hermanos, pero cuando, hermanos, nosotros tenemos siempre a ese espíritu que se mueve en nuestro corazón, hermanos, no importa cuántas veces le pregunten, pero nosotros decimos, somos cristianos, somos hijos del Señor. Hermanos, y dice aquella alabanza, somos hijos de un rey. Ese hijo, hermanos, que nunca nos ha soltado, hermanos. Si usted está aquí, hermanos, no es por casualidad, sino que el Señor siempre, cada día, hermanos, nos ha tomado de la mano. Hermanos, y no es que seamos niños en este camino, sino que, hermanos, el Señor quiere, hermanos, y Él siempre nos conduce en el buen camino. Porque su palabra dice, el que, hermanos, el que no es o el que no hace como el niño, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Hermano, yo siempre le digo, Señor, pongas paz y amor en mi corazón, porque, hermanos, el enemigo, cuánto no trabaja, hermanos, para poner muchas cosas en nosotros. Pero, hermanos, claro, dijo el apóstol Pablo hermanos, en la palabra del Señor,
potestades que, hermanos, habitan entre las tinieblas. Así que, hermanos, recordémonos que nuestra lucha es contra aquel enemigo, hermanos, que anda aquí, hermanos, allá afuera, queriendo, hermanos, destruirnos. Hermanos, eso es el enemigo que nosotros debemos de vencer, no el que está a nuestro lado. El que está a nuestro lado, hermanos, es nuestro amigo. El que está a nuestro lado es nuestro hermano. Así que, hermanos, siempre pidámosle al Señor que el Señor nos dé paz en nuestro corazón y que abunde, dice, el amor de Dios en cada uno de nosotros, para amarnos cada uno de nosotros, hermano, como pueblo de Dios, y así poder agradar al Señor. Agrademos al Señor, hermanos, siempre, en todo momento, hermanos, y siempre, hermanos, le digo que busquemos el rostro del Señor. Hermanos, si el Señor así lo quiere, estaremos aquí el sábado, y esforcémonos, hermanos. No crea, hermanos, que va a ser su tiempo perdido. Estamos invirtiendo, hermanos, nuestro tiempo, y eso, hermanos, el Señor lo pone en cuenta. Yo siempre le digo, hermanos, a mis hijos, busquen al Señor, busquen el rostro del Señor, porque mis padres me instruyeron y hasta aquí puedo decir, el Señor no me ha abandonado. No me puedo quejar, hermanos, aunque sí tengo lucha y pruebas, pero digo, Señor, es parte de la vida, es parte del ser humano, solamente, Señor, ayúdame. Pero me voy a quejar, Señor, que tú no me das esto, que tú no me das el otro, y me pongo a pelear, hermanos. Yo creo que el Señor, hermanos, no quiere eso de nosotros. El Señor lo que quiere, hermanos, es que estemos agradecidos con lo que Él nos da a cada día, porque dice que cada día tiene su afán. Así que, hermanos, agradecidos, adelante, peleando la buena batalla. Gloria a Dios.